50 curiosidades de Luka Modric. A lo largo de este video van a ver por qué Luka Modric heredó su nombre de su abuelo. Curiosamente, su padre es Steve Modric. También heredó su nombre de su abuelo, respectivamente. Pero el hijo de Luka Modric no siguió con esta tradición familiar, ya que se llama Ivana Modric. Nació en la ciudad de Zadar, en Croacia, pero por aquel entonces, en 1985, esta ciudad pertenecía a Yugoslavia. En la vida de Modric, esto no fue para nada un dato menor. Croacia proclamó su independencia recién en 1900, no 31, y su familia ha sufrido graves consecuencias por la guerra de independencia que transcurría en los siguientes años. Su madre se llama Roska Bush y su padre Steve Modric. Ellos se conocieron trabajando para una fábrica textil. Ella era costurera y él se ocupaba del mantenimiento de las máquinas. Como ambos trabajaban, optaron por dejar al pequeño Luke en una guardería cercana, pero los encargados de la guardería no lograron que se adaptara. Luke pasaba los días llorando y se enfermaba mucho. Debido a estas dificultades, sus padres decidieron que lo mejor era llevarlo con su abuelo, quien tomó la responsabilidad de criarlo. Su abuelo Luke trabajaba de peón caminero y se encargaba del mantenimiento de las carreteras del pueblo, pero para cuando comenzó a convivir con el pequeño Modric ya tenía más de 60 años. Junto a él se cuenta una curiosa historia de cómo Luka y su prima acompañaron a su abuelo a cortar ramas en su furgoneta. Estaba 430 roja y mientras su abuelo cortaba las ramas, los pequeños se quedaron jugando en el vehículo en un momento sin entender bien lo que hacían. Sacaron el freno de mano y la furgoneta comenzó lentamente a descender por la ladera, hasta que se chocó con un muro de piedras junto a la carretera. Si este muro no hubiera estado allí, tal vez este video no existiría. Junto a su abuelo solían salir a pastar cabras y ovejas y en una ocasión la BBC hizo un documental de la zona y la familia de Modric fue uno de sus protagonistas. Es gracias a esto que tenemos este registro audiovisual que ves en pantalla, en donde podemos ver a un pequeño Luka de 5 años pastando cabras. Desgraciadamente, esta historia tiene un final triste. Un día su abuelo salió solo a pastar y las únicas que volvieron fueron las cabras. Su padre fue a buscarlo y se encontró con su cuerpo acribillado a quemarropa. Existe una versión sensacionalista de este hecho en el que afirman que Luke en realidad presenció esta situación, pero yo prefiero contarles la versión oficial. Años más tarde, a sus 10 años, Luke redactó lo siguiente para una consigna escolar en base a algo que los hubiera marcado. Aunque aún soy pequeño, he pasado mucho miedo en mi vida. El miedo a la guerra y a los bombardeos es algo que estoy superando. Poco a poco el suceso de la sensación de pavor que nunca olvidaré ocurrió hace 4 años, cuando los Chetniks mataron a mi abuelo. Yo lo quería mucho, todos lloraban y yo no podía entender por qué mi querido abuelo ya no iba a volver. Me preguntaba si a los que hicieron esto y a quienes nos hicieron huir de nuestra casa se los puede llamar siquiera personas. Después de lo sucedido, la familia Modric decidió abandonar su hogar y se mudaron a un campo de refugiados llamado el Pueblo de los Niños en Makarska, donde vivieron 4 duros meses. Antes de buscar un nuevo rumbo, escapando de la guerra en esta misma ciudad, vivía su tío Sergio. Él es como un segundo padre para Luka, no solo porque fue bueno y protector para con su familia, sino porque es gemelo de su padre y por lo tanto de aspecto muy similar. Además, en palabras del propio Modric, sin la ayuda de su tío, su familia no habría podido cubrir los gastos para que él se dedicara al fútbol. Un dato adicional es que el tío y el padre de Luka jugaban al fútbol y si bien nunca llegaron a jugar profesionalmente, la experiencia les permitió darle la seriedad que correspondía a la carrera de Luka, a pesar de la dura situación bélica. Pero como toda familia, siempre está el lado malo. La madre de Modric de origen serbio, y por esto es que Luka tiene un tío y un primo que lucharon en el bando contrario de la guerra. Su primo, Jopo Punic, fue comandante del ejército serbio y estuvo al frente de batallas que dejaron tristes consecuencias para ambos bandos. La familia Modric decidió perder todo tipo de contacto con esta persona. En los siguientes años, los Modric vivieron en un hotel de refugiados de la ciudad de Zadar. En este hotel había muchos niños de su edad, con quienes Luka podía jugar al fútbol, al escondite y otros juegos. Los niños tenían una vida decente, salvo cuando llegaban los bombardeos que desgraciadamente eran habituales. Algunas bombas incluso cayeron en el hotel y algunos familiares de Luka resultaron heridos. A los 7 años, su padre lo anotó en la escuela de fútbol de Zadar y los entrenamientos se llevaban a cabo en antiguas bases militares abandonadas. Como la situación económica era de las más complicadas, su padre le hacía artesanalmente sus propias canerillas a medida en madera. Luka tiene 2 hermanas, Jasmina, 5 años menor que él, y Diora, la más pequeña de los 3. Cuando Lucas decidió dedicarse profesionalmente al fútbol, siempre supo que en algún momento debería alejarse de la familia y fueron ellas las que más sufrieron esto, ya que eran muy pequeñas para entender por qué él se alejaba de la familia durante mucho tiempo. Ellas preferían no mostrarse en las redes, pero a partir de 2019 comenzaron a aparecer en fotos con él. Incluso en Instagram, este que ves en pantalla es Selkio Šipspović, el primer entrenador técnico de Modric. Él conoció al pequeño Luka con solo 6 años y convenció a su padre para que se probara en la escuela de fútbol. Según contó a su corta edad, tenía una técnica casi perfecta, y desde el momento en que ingresó al club fue el ejemplo a seguir para sus compañeros. Para 1995 llega el fin de la guerra, y gracias a esto le devolvieron su casa a los Mods.
Pero a pedido del pequeño Luka decidieron quedarse en la ciudad para que él pudiera seguir con su carrera como futbolista, y sus padres, por suerte, lo apoyaron incondicionalmente. Luka jugó un total de 10 años para el club Zadar y tiene grandes recuerdos de su paso por este club. Uno de sus entrenadores, Demagog Basic, a quien describe como un hombre de amplia cultura general, lo mandaba a leer libros como parte de su entrenamiento y formación. Entre los más destacados encontramos Heidi y Robinson Crusoe. Desgraciadamente, este técnico perdió la vida por cuestiones relacionadas a la guerra, situación que una vez más marcó la vida del joven Modric. A sus 15 años se probó en uno de los clubes más grandes de Croacia, pero sin el permiso del Zadar. Sin embargo, estos rechazaron su prueba alegando que era demasiado bajito. Al volver al club se enteraron de esta situación y lo suspendieron nada menos que 3 meses. Un año después de esto, el padre del entrenador falleció. En la anterior curiosidad se reunió con el padre de Luka y opinó que el club Zadar ya le quedaba chico y por esto lo animó a probarse en el Dinamo, el club más grande de su región. ¿Sobre qué jugador quieres que sea el próximo video? Házmelo saber en el apartado de comentarios. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un like y espero volver a verte muy pronto.